Kaixo, mi nombre es Udara de Uda Liburu Artean y bienvenidos otro día más a mi podcast. Hoy tengo que pedir perdón porque, no sé si se estará oyendo, pero hace un viento terrible y están todas las persianas haciendo muchísimo ruido. Entonces es probable que de fondo oigáis algunos ruidos y si no, pues mejor. Ya se empieza a notar que estamos en otoño, aunque no está haciendo nada de frío, está haciendo bastante bochorno, pero bueno, ya está empezando a llover más habitualmente, el viento, que es lo que menos me gusta. Prefiero muchísimo más que llueva a que haga viento, porque el ruido del viento me molesta muchísimo. Odio que se te ponga todo el rato el pelo en la cara, así, que se te levante la ropa. O sea, me parece incómodo en todos los sentidos, mientras que la lluvia, pues bueno, puede ser molesto, pero tiene soluciones más fáciles y no es tan que está ahí todo el rato presente, que estás en casa y el viento molesta aún estando en casa. La lluvia cuando estás en casa es hasta placentera. Entonces, pues sí. Hoy quiero hablar de los idiomas y de cómo aprender idiomas y de mi experiencia con los idiomas, porque creo que tengo experiencia suficiente aprendiendo idiomas como para hablar de esto un poco bien. Porque, supongo que ya lo sabréis porque es algo que sin querer se menciona todo el rato, que es que yo soy de Bilbao, por lo que yo sé hablar euskera y hablo euskera desde... es que literalmente fue el primer idioma que aprendí, porque en mi casa cuando yo era pequeña se hablaba euskera y mi lengua madre, digamos, es el euskera. Y luego en la Icastola, o en el colegio, es que aquí se llama Icastola, en parvulitos, eso en castellano, cuando tienes 3, 4, 5 años, o sea, antes de entrar a la primaria, ahí empezamos a aprender inglés. Y luego en primaria empezamos a aprender español o lengua castellana, que no significa que antes de eso no supiese. No sabía bien, eso hablaba fatal español, pero entendía prácticamente todo. Y luego en la ESO tienes que elegir una optativa que solo había 2 opciones, que era o hacer francés o había otra asignatura que no me acuerdo exactamente bien qué era, que era como de escritura en euskera. Y yo pues quería aprender francés, entonces hice 4 años de francés en la ESO, lo que dura la ESO. Pero a la vez también me dio por empezar a aprender sueco, que diréis, que yo sí, lo mismo digo. Que obviamente pues eso no ha ido a nada, sé decir las 4 cosas básicas que necesitas para decir que sabes decir algo. Y luego empecé a estudiar en bachiller, empecé a estudiar coreano porque me quería ir a Corea a una academia que hay ahí de baile y de canto y tenía que saber un mínimo de coreano. Entonces empecé a estudiar coreano y al coreano sí que le di más caña porque fui a una academia, que es el único idioma el que he estudiado en una academia, y pues ese es el siguiente idioma que me puse a aprender y que sé más que lo que sé de francés. Y luego, ahora en la actualidad, estoy aprendiendo catalán. No estoy estudiando. Estudiar no lo estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es aprender algunas cositas en catalán. Bueno, eso ha sido un resumen de los idiomas que he tocado. También he tocado algo de noruego y algo de italiano, pero nada. De eso de estar 2 meses y decir, hasta aquí, que tampoco va a ir esto para nada más. Se dice, o que está científicamente comprobado, que los niños que son bilingües luego tienen mucha más facilidad para aprender otros idiomas, porque los cerebros bilingües se desarrollan diferente a los cerebros monolingües, se dice, no lo sé, que solo hablan un idioma o que han sido educados de pequeños solo con un idioma. Yo he sido educada desde pequeña rodeada de un mínimo de 2 idiomas y en el cole el tercero, que era el inglés. Porque en mi casa, con mis primos, con mis tíos, todo, siempre en euskera, todo. O sea, yo no decía, mi primera palabra nunca era algo en castellano, siempre era algo en euskera. Entonces yo he crecido con mi cerebro modo euskera. Pero estaba obviamente rodeada de mucha gente que hablaba solo español, porque al final en Bilbao
no es como que todo el mundo hable euskera. Y en mi familia también, sobre todo por parte de mi aita, no todo el mundo habla euskera. Entonces ahí sí que era donde empecé a aprender castellano, aunque comunicarme, lo que se hizo comunicarme, no me comunicaba nada bien con ellos, pero bueno, yo les entendía, yo me intentaba hacer entender y ya está, básicamente. Y luego en la Icastola el inglés, que no sé si en realidad sabía algo de inglés, pero yo me acuerdo que cantábamos muchas canciones en inglés, o sea que voy a suponer que algo de inglés sabía. Siempre se dice que el euskera es un idioma muy difícil y no vengo a decir lo contrario, porque yo sí que creo que el euskera es un idioma difícil de aprender. Primero porque no tiene relación con ningún otro idioma, no porque no es lo mismo que si un hispanohablante aprende a hablar italiano. Al final la raíz de los dos idiomas es el mismo. O inglés, que aunque la raíz no sea la misma, comparten muchísimas cosas. El euskera, aunque pueda tener similitudes con el español, sobre todo en el vocabulario, porque hay muchísimas palabras, digamos que son más modernas o nuevas, que directamente se han cogido del español y se dicen parecido, ¿no? Pues como coche, pues en euskera es cochea, o sea, no. O teléfono, en euskera es teléfono A. O sea, no, le pones una A al final y ya está. Entonces eso igual es la parte más sencilla, pero de ahí no pasa. De ahí ya el español y el euskera no tienen nada que ver ni en su gramática, ni en su vocabulario, en nada de nada de nada. Entonces, yo tengo la suerte de que en mi casa se habla euskera, porque sé que a los niños y niñas que en su casa les hablaban en castellano, pero en la Icastola solo hablase euskera, les costaba un poco más que lo que me estaba costando a mí, porque para mí era lo mismo. Hablar en euskera en casa que hablar en la Icastola, para mí era igual. Y yo que voy a cumplir 25 años, por lo que llevo 25 años escuchando y igual hablando no, pero 24 años hablando en euskera, tengo que decir que todavía siento que no tengo ni idea de hablar euskera. O sea, sí tengo idea de hablar euskera, puedo hablar euskera, puedo mantener una conversación perfectamente, puedo hacer una entrevista en euskera más o menos bien, pero es que para decir que sabes bien hablar euskera, siento que hay que hacer una carrera. Porque es un idioma, o sea, yo todavía el nor-nor-y-nork, que es pues una cosa de gramática, que es básicamente los baldinchas, ¿cómo se dice en castellano? Condicionales es, creo. Bueno, si me equivoco, igual, pero bueno, sí, algo con rollo condicional. Yo eso lo llevo fatal en euskera, pero fatal, fatal. Yo siempre intento hacer las frases lo más sencillas posible. Si me meto ya en verbos complicados, yo ahí ya me quedo tiesa. No puedo, no, porque eso es algo que hay que estudiar mucho. Y yo, pues bueno, aunque la Icastola nos lo enseñasen, pues a ver, ¿tú sabes todo lo que te han enseñado en la Icastola hoy en día o en el colegio? Pues no. Hombre, en el momento igual lo sabías porque te lo estabas estudiando y porque estaba ahí fresco al momento, pero yo ahora no sé hacer raíces cuadradas, ¿sabes? No sé ni dividir, entonces, bueno, no me acuerdo ni de la tabla del 7. Entonces, ¿qué pelotas voy a acordarme yo de la tabla de las condicionales en euskera? Vamos, estás tú. Que me parece hasta más difícil que las matemáticas. Eso para mí es el demonio. La tabla de las condicionales en euskera es el demonio, porque dices, oye, en inglés también es difícil. En inglés hay 4 opciones. 4 opciones. En euskera la tabla es un folio entero con la letra al 9. Eso, es que eso es, no sé a quién se le ocurrió, no sé quién dijo, venga, vamos a hacerlo así, que es muy divertido. Ilegal, en la cárcel debería estar esa persona. Sí, además el vocabulario de euskera, pues en realidad, o sea, será un vocabulario muy amplio, pero no tanto como otros idiomas. Bueno, es que yo vi la cantidad de palabras que tiene el árabe y dije, ¿pero qué es eso? Si para decir una misma cosa tienes 19 sinónimos, ¿qué locura es esta? Pues yo siento que en euskera yo no tengo, no tengo tanto vocabulario, pero sobre todo porque el euskera todavía sigue inventándose, ¿sabes? O sea, sigue, no inventándose, pero no sé si es por su historia, en plan, por las dificultades que ha tenido a través de la historia, o porque al ser un idioma tan antiguo no se ha adaptado bien a la modernidad,
todavía todo el rato Euskaltzaindia, que es básicamente la RAE del euskera, está todo el rato sacando palabras nuevas, porque no hay palabra para decir esto en euskera y tienen esta obsesión de no usar la palabra en castellano, ¿sabes? Igual que cuando todo el mundo dice teléfono, cuando Euskaltzaindia sacó una palabra, porque Euskaltzaindia tiene esta cosa de vamos a intentar que el euskera sea original y no tener que coger palabras en castellano para poder, en vez de decir una palabra nueva en euskera. Bueno, yo digo teléfono y Euskaltzaindia pretendía que yo utilizase la palabra urrutisquiña para decir teléfono. ¿Quién pelotas va a usar una palabra así, urrutisquiña? Es que yo no lo he escuchado en mi vida usado de verdad. Nunca he visto esa palabra usada. Solo la he visto así en chiste, de jaja, teléfono en euskera en realidad es urrutisquiña. Y luego para mugikorra, que es móvil, o sea, móvil de moverse, ¿sabes? Mugikorra es algo que se puede mover, ¿sabes? Entonces, para móvil, mugikorra, vale. Aunque hay gente que también dice movilla, no pasa nada. O sakeleko telefonoa, que es teléfono de bolsillo. Pero también se inventó una palabra para no tener que usar nada que fuese como de la raíz del español, porque al final mugikorra se ha sacado porque en castellano se dice móvil, y pues han cogido el significado literal y se lo han dado a mugikorra. Pero también se inventaron una palabra que es segapotoa. Estás tú que yo voy a ningún lado y digo segapotoa. Es que la gente me mirará fatal. ¿Qué es esa palabra? Entonces, yo adoro el euskera, me parece un idioma precioso, súper interesante y con una raíz súper profunda. O sea, me encanta ver de dónde vienen las palabras. O sea, me parece un idioma genial, de verdad. Yo de verdad creo que el euskera es un idioma que merece la pena muchísimo mantener y seguir utilizando. Pero a veces Euskaltzaindia se pasa muchísimo inventándose palabras, ¿sabes? Y sí, yo va a ser un idioma que voy a seguir aprendiendo toda la vida. Igual que el español, ¿no? Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Yo en español puedo aprender palabras nuevas. O palabras más cultas. Pues yo tengo muchísimo más vocabulario conocido en español que en euskera. Muchísimo más. Mucho, o sea, es que no tiene... Yo igual el doble. Y eso que empecé a estudiar castellano bastante más tarde de lo que sabía hablar euskera. Aunque yo sé que de pequeña usaba más palabras en euskera que ahora ya no me acuerdo. Pero bueno, sin más. Entonces eso, mi relación con el euskera pues obviamente es una relación bastante estrecha, aunque no lo utilizo en mi día a día todos los días, porque lo que he dicho, Bilbo, aunque es la capital de Vizcaya, es una ciudad muy... es una ciudad, vamos a empezar por ahí, y también es una ciudad que pertenece mucho a los inmigrantes, no me refiero a los inmigrantes de ahora, sino a la gente, es que la palabra inmigrantes no era la adecuada, pero a la gente que venía de otras partes de España a trabajar en la industria de Bilbao. No me refería a los inmigrantes de fuera, sino a que también, porque la gente de fuera, o sea, la gente que viene a vivir a Bilbao de fuera, eso viene a Bilbao, no se va a Durango, ¿sabes? O sea, donde hay más trabajo se supone que es en Bilbao. Pero no, lo que quiero decir es que yo, prácticamente toda la gente que conozco de mi barrio o de Bilbo, todos tenemos abuelos de otra comunidad autónoma. En mi caso, solo tengo un abuelo vasco, porque mi abuela es gallega, mi otra abuela es de Burgos y mi otro abuelo es de Cantabria. Pero hay una cantidad de eso, de gallegos, de extremeños, muchísimos extremeños, o sea, una barbaridad. Y entonces, no es un... Claro, si no fuese porque el padre de mi ama es euskaldún, si mis 4 abuelos fuesen de otras partes de España, yo no sabría ahora hablar euskera como sé hablarlo. Porque yo sé hablar euskera como sé hablarlo porque mi madre me enseñó cuando era pequeña, porque su padre le enseñó. ¿Sabéis? Y lo que pasa con muchos chavales de mi edad o más mayores de Bilbo es que como en su casa no hablaban euskera, nunca llegaron a aprender bien euskera. Solo lo que les enseñaban en la ikastola y eso no da. Porque eso me pasa con... a mi pareja, sus padres no saben hablar euskera. Entonces él solo sabe el euskera que le han enseñado en el cole. Que si tú no le pones un poco de ganas, no vas a llegar a hablarlo bien. Y él ha empezado
desde que está conmigo, a meterle más chicha al euskera porque tiene con quién practicarlo. Porque en su entorno, lo mismo, toda la gente, pues igual tiene un amigo que es realmente euskaldun desde chiqui, ¿sabes? Entonces, sí, Bilbo es una ciudad difícil en la que integrarte hablando euskera. Que hay, bueno, si vas al casco viejo y así puedes hablar euskera con muchísima gente. Sí, saber euskera se supone que más o menos sabemos todos los que hemos estudiado aquí, porque es obligatorio aprender en el cole a hablar euskera. Otra cosa es poder ponerlo en práctica. Entender más o menos todo el mundo debería saber entenderte. Ahora, mantener una conversación no todo el mundo puede. Y por eso hay una cosa muy guay, bueno, en general el gobierno vasco y otras entidades del gobierno o asociaciones o lo que sea, empresas privadas, ponen mucha pasta en mover el uso del euskera, cosa que me mola mazo, porque siento que es necesario, aunque ahora se está poniendo como otra vez de moda el hablar euskera porque sí, porque somos súper euskaldunes y no sé qué, no es algo que tire demasiado. Y hay un evento que me gusta mucho que se hace cada 2 años o así, que se llama el Euskara al Día, que es que la gente se pone una chapita que tiene o una oreja o una boca. Si tienes la oreja significa yo entiendo euskera pero no me siento cómodo hablando en euskera. Entonces tú a mí, si tú sabes euskera, háblame en euskera. Lo único que yo te responderé en lo que pueda, en euskera a veces y otras veces en castellano. Pero tú sigue hablándome en euskera. Y luego está la boca, que significa yo voy a hablarte en euskera, básicamente. Y mi primer contacto con quien sea va a ser en euskera. Y si no sabe euskera, cambiaré a castellano. Pero eso me parece muy guay porque es durante una semana todo el mundo se compromete a intentar eso, que su primera palabra sea siempre en euskera cuando entra en un bar o lo que sea, porque tú no sabes, ¿por qué vas a un bar y dices un café por favor? Sí, igual le dices a esa persona cafés Nevat, Mercedes y lo va a entender, o no, pero igual sí. Entonces si no lo intentas, pues bueno, pues nunca lo vas a saber y siempre vas a ir con el español por delante, digamos. O también se hacen otras cosas como cada 4 años es la corrica, o cada 2 también. Igual es cada 2 la corrica, no lo sé. Bueno, la corrica también es como una especie de maratón eterna. No, es una maratón eterna porque es maratón 24 horas durante ¿cuántos días? 7 días o más, igual 10 días. Es una maratón que no para, 24 horas. Desde un punto de Euskal Herria a otro punto de Euskal Herria y va pasando por todas las provincias, por pueblos aleatorios y durante 24 horas tiene que haber gente corriendo. Y es también como algo que se hace como para la movilización del euskera. Y se hace muchísimas cosas. Luego en cada provincia también se hace una fiesta, que en el caso de Bizkaia es Levilaldia, está Araba Euskaraz, Herri Urrats, Kilometroak, Nafarroa Oñeses, no lo sé. Bueno, varias, que eso son fiestas ya como de la provincia, que también se hace como para movilizar el uso del euskara y así. Y es muy guay, o sea, se hacen muchísimas cosas. Ahora, a ver cuando la gente se pone las pilas y empieza ya al menos ahora el gobierno está poniendo cada vez como más, le está apretando más las tuercas a la gente para que aprenda euskera en algunas cosas me parece bien, en otras me parece exagerado, como por ejemplo las oposiciones, que el título de euskera valga más que un máster universitario en puntos, pues me parece igual un poco pasado, ¿no? O sea, yo prefiero que mi médico o mi cirujano sepa bien operarme que me pueda hablar en euskera, ¿sabes? Pero bueno. Hay cosas que me parecen súper bien que hacen y otras que me parecen igual un poco demasiado exageradas. Cosas que luego en el español es que no hace falta que se haga nada por el español porque todo el mundo sabe hablar español. Todo el mundo sabe hablar castellano aquí, no te vas a cruzar con nadie que no lo sepa. Entonces no hay que hacer nada para apoyar el uso del castellano. Yo cuando era pequeña tenía un gran problema con el género. No entendía por qué pijama era masculino si terminaba por A. Yo siempre decía la pijama y me decían Udara el pijama. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué si termina por A? Claro, este problema en euskera no lo tenemos porque en el euskera no hay género, las palabras no tienen género. Entonces yo cuando por primera vez me encontré con esto, y la primera vez que me encontré con las tildes, ¿qué era eso? Y yo, ¿y por qué tengo que poner aquí una tilde? Si en euskera da igual si digo la palabra con el acento aquí o allá, si la palabra es lo mismo. Yo decía, hombre, camión es camión, da igual si digo camión, ¿no? Sigue siendo camión. Que ahora, obviamente, no pienso igual, pero cuando era pequeña, yo tenía 7 años y me ponen ahí las tildes
Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que poner esto? Es que no lo entiendo, no entiendo por qué la tilde. Y luego ya veo que en otros idiomas hay varios tipos de tilde, que si va para un lado, que si va para el otro. Ya eso ya sí que no podría haberlo hecho. Pues sí, yo creo que el español al principio tenía muchos problemas en ese sentido, pero luego ya mis círculos de amistades empezaban a hablar español, entonces ahí es como aprendí, que es como se aprende siempre, hablando. Pero un problema que tengo con el español bastante fuerte es que tengo un vocabulario súper poco culto y bastante escaso. Y eso que soy muy lectora y leo mucho, pero yo entiendo la palabra, pero luego no la guardo en mi cerebro en palabras que voy a utilizar. Entonces sí, yo soy el tipo de persona que cuando escribe, cuando necesita escribir algo, tiene que estar con el diccionario al lado o al menos con un diccionario de sinónimos, porque si no uso todo el rato las mismas 5 palabras para hablar. Y para escribir, como tengo más tiempo, como no tengo que ir a un ritmo, ¿no? Que hablando al final no puedes ir pensando cada palabra, ¿sabes? No puedes ir así. Escribiendo pues me puedo tomar el tiempo, pero hablando no se me da bien. Y eso que yo creo que soy una persona que tiene facilidad comunicativa, o sea, que sé expresarme bien y que... Pero lo que no tengo es riqueza en ese sentido. Pero bueno, ya he hablado bastante sobre el euskera y el castellano. Vamos a pasar a el inglés. Y ya a partir de aquí sí que os voy a decir un poco la manera en la que yo he aprendido y cómo he mejorado realmente los idiomas, por si os puede ayudar. Y es que sí, el inglés es un idioma que todos hemos aprendido desde pequeños, pero ¿cuántos de nosotros podemos hablar fluidamente y podemos expresarnos y tener una conversación tranquilamente en inglés sin que nos explote la cabeza? En la Icastola, en el colegio, bueno, ya si digo Icastola ya sabéis a lo que me refiero. En el cole nos pasaba que os sentíais tontos si hablabais bien inglés. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene que se rían de ti por hacer algo bien? Pues así es. Los niños son inútiles, insoportables y estúpidos y hacen esas cosas. Entonces, yo hablaba inglés, ¿no? O sea, estaba aprendiendo inglés en la Icastola, como todo el mundo. Yo nunca he ido a academia. Bueno, para sacarme el Advance sí, pero antes de eso nunca he ido a ninguna academia. Siempre he estudiado lo que me daban en la Icastola y por mi cuenta. Pero para mí hubo un antes y un después con el inglés, porque esto pasa con todos los idiomas, que hay un momento del aprendizaje en el que hay un trecho de estar estancado, que es como, he llegado hasta aquí, ya sé hablar y ya sé escribir más o menos, pero ahora necesito dar el salto a estar cómoda haciendo esto, como tener suficiente vocabulario y agilidad. Y ese trecho es el más difícil de saltar, porque es un momento en el que tienes que estudiar de repente mucho para poder llegar al otro lado, al otro extremo. Y para mí hubo algo que marcó esto en un antes y un después muy claro y bastante fluido y rápido en comparación con tener que estar simplemente estudiando. Y fue gracias a One Direction. Que cada uno tendréis vuestro One Direction, pero en mi caso fue One Direction. Pero cuando One Direction sacó What Makes You Beautiful y yo los conocí, yo me compré un cuaderno y escribí todas las letras de todas las canciones de su álbum y buscaba lo que significaba cada palabra y los leía como ellos lo pronunciaban. O sea, eso es un punto de obsesión, ¿vale? Pero gracias a eso y a que yo me tenía que ver los vídeos de YouTube sin subtítulos, aprendí. No había otra. Y como yo quería entender lo que estaba diciendo Harry Styles ahí, yo necesitaba entender qué estaba diciendo Niall, pues ahí estaba, me esforcé y de repente di un salto tremendo tanto en vocabulario como en gramática, o sea, como que ya de repente podía expresarme y estar cómoda hablando inglés. Y aún así llegaba a clase y me hacía la tonta. Hablaba con acentos así como Spanglish, ¿sabes? Porque no quería que se riesen de mí, pero yo sabía que sabía hacer esto bien. Una cosa que yo creo, el inglés se enseña mal. No, un poco meme eso. Pero sí que creo que yo me sentía como que era todo un proceso circular que no avanzaba. Porque ¿cuántas veces habéis estudiado el present simple? Porque yo me acuerdo que cada año que empezaba con el present simple y digo yo, pero hola, esto es broma, ¿no? Todos los años el present simple, pero si ya sabemos hacer present simple. Todos los años se hacía como más o menos lo mismo y aprendías 2 cosas nuevas. Pues yo estaba en la ESO y en la ESO sí que aprendí cosas,
Pues en primero y en tercero de la ESO estudias más o menos lo mismo. Y en cuarto y en segundo de la ESO haces lo mismo. Y luego llegué a bachiller y volví a hacer lo mismo. Y luego llegué al grado superior que tenía clase de inglés obligatorio y vuelves a hacer lo mismo. Y digo yo, pero. ¿Y pretendes que así realmente luego esta sociedad sepa hablar inglés? No lo sé. Luego nos presentamos como Rajoy, que le hacen una pregunta en inglés y hace, bueno, eso ya, sí eso luego. Pues normal, ¿qué te esperas? Pero sí, para mí eso fue un antes y un después. Y a partir de ahí, como ya tenía más soltura con el inglés, pues me atreví a leer libros en inglés, a ver las películas completas en inglés o series. Eso es algo que ayuda muchísimo. Para mí, lo de ver series y películas en inglés es también algo que ayuda mucho a aprender. Sobre todo a entender, porque lo que te ponen en clase... Los listenings que te ponen en clase, aunque a veces parece que está hablándote un escocés profundo, pero es más por la calidad del audio que otra cosa, luego te pones una película y no hablan así, ¿sabes? Tienes que entender cómo hablan en realidad, cómo es en realidad el idioma. Hay un canal de YouTube que lo voy a buscar porque creo que os puede servir de ayuda, que yo aquí aprendí mucho sobre todo los phrasal verbs, o sea, las frases hechas y cosas así, que es cuando... Mira, yo me saqué el first, iba a decir con la minga, pero eso está mal dicho. Fui a una academia aquí en mi barrio, me presenté un mes a las clases de inglés y al mes lo dejé porque me pareció lo mismo, que estaba otra vez con el present simple, tío. Y yo, o sea, es que no puede ser. Y yo me presenté al examen del first sin ir a clase y lo aprobé. Tampoco me pareció un examen difícil, la verdad. Pero luego la advance sí que hay un salto que se nota. Sobre todo en los phrasal verbs y cosas así. Eso se nota bastante y eso hay que estudiar, es que no hay otra. Vale, pues el canal de YouTube que os quiero recomendar es Learn English with TV Series, que es un canal en el que te ponen escenas de series o de películas y te analizan cada frase que dicen, ¿sabes? Y así pues se aprende, además de pronunciación, se aprende nuevo vocabulario, nuevas frases hechas, y a mí me pareció un canal súper útil, y cuando estaba preparándome para el Advance me vino increíble porque tiene un montón de frases hechas y así. En general, lo que más cuesta en todos los idiomas se supone que es la prueba de escritura. En euskera todo el mundo cae en el idazlana o el idazmena o como sea, que es la prueba de escritura, o sea, es como la criba gigante. Y en inglés también suele ser como la gran criba, el writing. Pero a mí por suerte nunca se me ha dado mal y yo creo que tiene que ver por todo lo mucho que he leído desde pequeña. Entonces sí, leer siempre también ayuda muchísimo. Además hay libros en inglés. Mira, yo recomiendo, aunque sea un autor que o lo odias o lo amas, John Green tiene una escritura muy muy fácil de entender. Muy de entender por el contexto. O sea, yo el primer libro que leí en inglés fue una novela, no lo que te mandaban en clase, esos libros de 20 páginas, eso no. Me refiero a un libro de verdad, así más grandote. Fue, ¿cómo se llama en español? Bajo la misma estrella. En inglés es The Fault of Our Stars o algo así. The Fault in Our Stars. No sé. Bueno, en castellano es Bajo la misma estrella. Ese fue el primer libro que leí en inglés. Y es un libro que tiene un montón de vocabulario de hospital que no entendía. Pero el contexto te permite entender perfectamente la trama y no perderte en ningún momento. Entonces yo John Green sí que recomiendo bastante para empezar a leer en inglés. No recomiendo para nada meterte en libros de fantasía o de historia o cosas así porque suelen tener un vocabulario nuevo que te va a liar mucho. O sea, ni se te ocurra ponerte a leer Juego de Tronos en inglés siendo eso tu primer libro en inglés. O sea, ni loco. Aunque bueno, Harry Potter tampoco es muy difícil. O sea, si coges un libro que ya te conoces y lo lees en inglés tampoco te va a costar porque ya sabes lo que está pasando. Pero tampoco es bueno obsesionarte en el sentido de voy a subrayar y a escribir lo que significa cada palabra. Es que no vas a avanzar y no vas a leerte el libro porque te vas a hartar. Hombre, puedes buscar alguna palabra concreta, pero si tú has entendido la frase por el contexto y por lo que sabes, en plan, por el resto del contenido de la frase, no busques esa palabra porque te vas a volver loco con el libro. El objetivo no es que te aprendas cada palabra que hay en el libro, sino entender el libro en completo. O sea que
Al final, cuando tú vas a hacer un reading en el examen te va a pasar. No vas a tener un diccionario para buscar lo que significa esta palabra, pero tienes que entenderlo todo como en su completo y en sus frases, sin tener que entender cada palabra que te ponen. Básicamente. Sí, yo creo que el inglés en realidad no es un idioma tan difícil de aprender. A ver, lo dice alguien que lleva aprendiendo inglés 20 años. Pero de verdad que para mí, si tú realmente tienes ganas de hacerlo y le dedicas un poquito de tiempo al día a, pues venga, me voy a poner un podcast, pero en vez de ponerme este podcast en español, me voy a poner uno en inglés, a ver si entiendo algo, ¿sabes? O quiero ver, voy a reverme las películas de no sé qué, que me apetece volver a vérmelas. Pero como ya me las conozco, me las voy a ver en inglés, a ver cómo lo entiendo, ¿no? Es como hacer un pequeño cambio en alguna de tus cosas, que no tiene que ser un cambio gigante, sino algo tan minúsculo como que algo que ya conoces, en vez de escucharlo en español, escucharlo en inglés, pues ya está, pues eso poco a poco te va a hacer mejorar en ese idioma. Y además para el inglés, que es el idioma como que todo el mundo está aprendiendo y necesita aprender, en internet hay una cantidad de páginas web y de libros descargables y de todo en inglés. O sea, no es como que diga, quiero aprender checoslovaco, a ver cómo me pongo a buscar este idioma. Pues igual te cuesta, porque no va a haber tantísimo contenido en ese idioma, pero en inglés está todo lo que necesites, todo lo que te guste, algo podrás encontrar en ese idioma, o juegos y de todo. O sea, no va a haber dificultad ninguna. O sea que el inglés sí que es un idioma que todos deberíamos saber, aunque sea lo mínimo para poder comunicarnos. Porque luego te vas de viaje y aunque el español es un idioma que también está muy globalizado y es muy difícil que no encuentres a nadie en un país que hable el español, la facilidad de tener el inglés por si acaso, ya está, ¿sabes? O sea, lo tienes ahí y lo puedes usar en cualquier momento. Y también para trabajo y así, ¿no? Pues al final te abre un poco más las oportunidades para el futuro. Aunque yo creo que en realidad el idioma del futuro va a ser el español. Yo creo que el inglés es ahora mismo el idioma mundial, pues porque es el idioma que se habla en Estados Unidos y Estados Unidos es el país que lleva el mundo en la actualidad. Pero es que el mismo Estados Unidos se está hispanizando. O sea, yo cuando estuve en Nueva York, es que yo quería hablar inglés. Yo de verdad que quería hablar inglés. Bueno, pues la gente me hablaba en español porque todo el mundo sabía hablar español. Sobre todo en el sector servicio. Lo que al final la mayoría de la gente que está trabajando en el sector servicio son latinos o, ¿sabes? Lo que sea. Entonces todos sabían hablar, aunque sea la comunicación básica en español. Y tú te vas a Florida y son todo también latinos y españoles. Y, o sea, es que es una cosa muy heavy la cantidad de gente que sabe español en Estados Unidos. Igual la mitad de la población sabe hablar español. O sea que yo creo que va a ser el idioma del futuro. Pero no nos podemos acomodar. No podemos ser como ellos que se van a un país y ni se esfuerzan en aprender las 4 palabras básicas para saludar a alguien, tío. Y se pretenden que tú cuando llegues ahí tengas que tú saber su idioma perfectamente. Bueno, a ver, no sé, un básico, ¿no? Un hola, gracias, unas cosas básicas en el idioma del país al que vas deberías conocer, tío. No seas tan rata. Es que ellos así como hablan inglés, parece que ya no les hace falta nada en el mundo. Pues cuando el mundo cambie y el español sea el idioma que predomine en el planeta, ahí ya los ingleses no van a saber hacer nada. Bueno, sí, es que el inglés es un idioma que hoy en día todos debemos saber. No es tan difícil, entonces no os pongáis como, ay Dios, es que el inglés se me da fatal. De verdad que con todo el contenido que hay, aprender inglés es muy fácil. Si le pones un poco de ganas y si encuentras algo que te guste. O sea, si a ti te gusta esta serie, pues puedes aprender a través de esa serie. O sea, ¿cuánta gente ha aprendido inglés gracias a Friends? Pues mucha. Si te gusta este grupo de música, pues apréndete las letras de sus canciones y ya verás cómo a través de eso vas a aprender un montón del idioma. Siempre vas a encontrar una cosa que te pueda gustar o que no te moleste hacer o que no se sienta como estudiar. Entonces, esto aplica a todos los idiomas que quieras aprender, o sea, no solo en inglés. Si hay algo que te interesa o te guste, hazlo en ese idioma y no te va a costar tanto como ponerte literalmente a estudiar un folio de vocabulario. Yo cuando empecé a estudiar sueco lo hice a través de una página web que era como... era en inglés además. Y era rollo aprender sueco fácil o cosas así. Pero no me pareció fácil. Y es que yo aquí tuve un error muy gordo. Porque yo estuve 3 meses aprendiendo sueco
Y como la pronunciación y las letras, porque tienen casi el doble de vocales que nosotros, tío. Igual tienen 8 vocales diferentes o 9 vocales diferentes. Y a mí eso, me costó muchísimo. O sea, me estaba costando mucho. Y entonces, y como no había en ese momento, no sé cuántos años tendría, igual 14 o 15 años, no había en ese momento herramientas que igual ahora hay para aprender sueco. Entonces lo cambié por el noruego porque tiene menos vocales, o sea, era más fácil pronunciar el noruego. Y ahí tuve mi gran error, que es que el noruego y el sueco se parecen tanto que empecé a mezclarlos y ya no sabía si esto era noruego o era sueco. Entonces ahí ya lo dejé porque no estaba entendiendo nada. Entonces actualmente solo sé decir hola, me llamo Udara, te quiero, gracias, galleta, cosas así, ¿sabes? O sea, no no sé. Y esto igual me pasa con francés, que yo francés no es un idioma que me haya llamado en ningún momento la atención, pero como me gustan los idiomas, pues decidí coger esa optativa porque, bueno, me iban a enseñar un idioma nuevo, ¿por qué no me iba a gustar? Y no me gustó porque la profesora no me gustaba. Entonces fueron 4 años que sinceramente para mí han sido un desperdicio total porque yo sé hablar en francés lo mismo que sabe hablar en francés alguien que no ha estudiado nunca francés. Es decir, hola, adiós, gracias, me llamo Udara y poca cosa más. Entonces eso, una ilegalidad tremenda, esos 4 años que para mí fueron tirados completamente a la basura y que además hicieron que le cogiese un poco de tirria al idioma, porque ya pues no me gustaba, ya me sonaba feo, ya no me interesaba, entonces ahora ya no tengo ningún interés en aprender francés porque le tengo como esa manía y esa tirria. Además, Francia me parece un país precioso, pero no me gustan nada los franceses. Entonces decía, ¿yo para qué quiero hablar francés? Si los franceses no me gustan, no voy a ir a hablar con ellos, ¿sabes? No voy a tener ninguna situación en la que voy a presentarme en Francia a estar un rato largo ahí para hablar francés. No me va a pasar. Entonces, pues no voy a aprender francés. Los únicos franceses con los que me podría comunicar son con los franceses vascos, pero solo hablar euskera. Entonces pues hablan euskera y punto, pues ya está, pues no tengo ninguna dificultad más. Entonces es un idioma que he dejado completamente de lado y que no tengo intención en volver a retomar porque no me parece un idioma fácil, la pronunciación me cuesta, además no me gusta, o sea que ya está, punto, ya está. Dejo el francés de lado. Y es entonces cuando empecé a hablar coreano. Y diréis, ¿y el coreano te parecerá un idioma fácil? No me parece un idioma fácil. Pero una cosa que me gusta del coreano es que se escribe igual que se pronuncia, como en español. La A siempre es A, la E siempre es E, ¿sabes? O sea, no tiene la dificultad que tiene el francés o el inglés, que pues depende de qué letras esté rodeada una letra, una vocal, pues se pronuncia una cosa u otra. Eso no me gusta. Y el coreano no tiene eso. La A es A, esté donde esté. O sea, tiene, obviamente, hay algunas situaciones en las que no. Pues como en castellano, que la U si va delante de una G, entre una G y una E no se pronuncia. O sea, siempre hay algunas cosas que rompen la ley. Pero en general el coreano me pareció un idioma, para empezar, fácil. Porque el alfabeto, aunque es diferente al nuestro, también es un alfabeto bastante fácil de escribir y de aprender. Entonces, yo una vez que me aprendí el alfabeto, ahí ya puedes leer lo que sea. Lo puedo leer y lo sé pronunciar. Ahora, lo que significa no sé, pero lo puedo leer y lo sé pronunciar. Eso ya punto número 1, genial, ya voy genial. Y luego ya empecé a estudiar el idioma, que también hice un poco lo mismo que con el inglés. Busco la música que me interesa, intento aprenderme las letras, veo series en coreano. Además como el coreano es un idioma que en los últimos años ha puesto muy de moda por el K-pop y así, ha habido muchísimos nuevos medios para aprender coreano. Hay ahora muchísimas webs que te traducen palabra por palabra las escenas de tus dramas favoritos. Entonces yo cuando empecé a estudiar no había tantas cosas de estas, pero sí que yo cantaba mucho canciones infantiles, que eso también entre los idiomas, las canciones infantiles, o sea, yo sé los días de la semana en francés por una canción infantil, punto. Las canciones siempre van a ayudar, y si son canciones tontas así, que son una melodía súper fácil y te van diciendo las palabras, eso te lo aprendes y no se te va a olvidar probablemente nunca. Nunca. O sea, yo me sé el Head, Shoulders, Knees and Toes, me lo sé también en coreano y ahí voy, en plan, que me lo sé tal cual y no se me va a olvidar jamás. Murió que murió el palo, o sea, no se me va a olvidar jamás. Entonces sí, las canciones infantiles, ojo, cuidado. Yo entraba en una web
como de juegos infantiles y de canciones infantiles y decía, a ver qué canción me aprendo hoy. Y le daba, y ahí estaba el Baby Shark, que yo me lo sabía antes en coreano, que se hiciese famoso en el resto del mundo, que te va diciendo cada miembro de la familia. Entonces, pues ahí te aprendías el bebé, la madre, el padre, el abuelo y la abuela. Ole, ya me sé estas palabras, gracias al Baby Shark. Pero sí, a mí el coreano me sorprendió en el sentido de que me pareció fácil el empezar, cosa que eso te motiva. Luego ya no es fácil, pero que hay idiomas que ni empezar es fácil, que dices, jo, es que no puedo avanzar nada porque tengo que aprender todo de cero, fatal. Y en el coreano, joder, una vez que sabes leer, ya todo va un poco más fácil hasta que luego se complica. Pero vamos, que los primeros 4 meses que estudias coreano vas a aprender muchísimo coreano y dirás, nunca he aprendido un idioma tan rápido. Luego ya, cariña, ahí se quedó, Galdu. Pero bueno. Y ahora estoy aprendiendo catalán. Joder, me lío ya. Y para eso estoy utilizando Duolingo, que no había usado nunca Duolingo. Además de haberme revisto Merlí, que en su momento lo vi en catalán y lo he vuelto a ver en catalán porque siento que es la única manera de poder ver Merlí. Me parece un sacrilegio ver Merlí en castellano porque está fatal y ya en euskera ni te cuento. Sí, el catalán no me parece difícil porque se parece mucho al español, ¿no? O sea, tiene bastantes similitudes, pero no es tan fácil como creemos saber hablar bien, saberlo bien. Una cosa es decir, lo puedo entender y así, vale. O sea, algo de vocabulario, pero luego ya ponerlo en práctica no me parece algo tan fácil. Que yo creo que lo único que se puede hacer en este caso es practicarlo. Mi solución sería irme a Cataluña 2 meses y pasármelas ahí hablando todos los días en catalán, cosa que no tengo intención de hacer ahora mismo para nada. Pues ya aprenderé de alguna manera o alguna profesora particular o algo que me ayude, pero eso, en sí, el aprender catalán en su gramática y su vocabulario no es difícil porque es muy similar al del español, pero a mí no me parece fácil eso, hablarlo y ponerlo en práctica o escribir, o a veces el acento si va para aquí o para allá. O sea, yo creo que sí que voy a necesitar en algún momento alguien que me enseñe bien de verdad y con quien poder practicar. Y hay una cosa que ahora que yo estoy estudiando catalán porque en Cataluña o en Barcelona específicamente hay mucha cultura del teatro y hay bastantes producciones de teatro musical y pues sería básicamente pues para abrirme ese camino también como posibilidad de cuando hagan castings ahí pues yo también poder ir y decir que puedo hablar catalán. Y en base a esto me paré a pensar, oye, yo no entiendo cómo en los colegios no te dan la optativa de aprender otros idiomas oficiales de tu país. O sea, se supone que el euskera es un idioma tan oficial como en español en este país. Entonces, ¿cómo es que alguien de León quiere aprender euskera y no puede hacerlo a no ser que pague por ello? Cuando en el cole, igual que a mí me dan la opción de estudiar francés, deberían darme opción a estudiar catalán, gallego o euskera, que son los idiomas cooficiales junto al español. ¿Por qué me obligas a aprender castellano? O sea, que entiendo la razón, ¿no? Porque el castellano es el idioma que se habla sí o sí en todas las comunidades, pero si castellano es oficial y el gallego también, ¿por qué yo no tengo opción a aprender gallego en el colegio? Si es un idioma oficial del Estado. Entonces, claro, yo ahora estoy aprendiendo catalán y me digo, ¿y por qué no aprendí catalán antes? Si es un idioma oficial de aquí. Y debería saber, no al menos el básico de catalán. Que luego cuando estuve mirando una carrera de filología hispánica, y en la carrera de filología hispánica, en esta, no sé, en el resto, tienes obligatorias clases de gallego, de catalán y de euskera. Básicos, pero dije, claro, porque si tú estás estudiando filología castellana o filología hispánica, es que si estás estudiando sobre el idioma del país, pues tiene que ser importante saber algo de gallego, de catalán y de euskera, porque de alguna manera u otra han afectado en el castellano. La palabra izquierda viene del euskera, la palabra mochila también, o sea, no sé, pues deberías un poco saber por qué.
¿O cómo? Siempre he querido ser políglota. Y me gustaba mucho ver en YouTube a gente políglota como estudiando y así. Lo romantizaba muchísimo y me encantaría saber tantísimos idiomas, pero no es posible. No es tan fácil. Aprender un idioma es algo muy difícil, a lo que le tienes que dedicar muchas horas y a lo que le tienes que dedicar dinero, porque o vas a una academia o tienes que viajar al país para conocerlo bien y para poder ponerlo en práctica. Es así, no hay otra. ¿Cuánta gente viene a España todos los años a aprender español? O sea, la gente se va de Erasmus para algo, ¿no? También, aunque bueno, depende. Yo me fui de Erasmus y el sitio donde estaba había más españoles que irlandeses, entonces pues tampoco es como que lo pudiese poner full en práctica. Pero que da igual. Querer aprender un nuevo idioma significa añadir más horas de estudio a tu vida. O sea, si tú vas a clase de la universidad de 9 a 4, pues tú tienes que aceptar que aprender un idioma es como si fuese otra clase de esa universidad. Y le tienes que dedicar el mismo tiempo, o sea, es una cosa a lo que le tienes que dedicar tiempo, ganas y lo que he dicho antes, dinero. Porque si no, es muy difícil. Yo cuando me propuse aprender coreano, pues tenía un objetivo. Y entonces, por lo cual tenía un objetivo, pues tenía una motivación bastante fuerte para aprender. Pero donde realmente aprendí fue cuando estuve ahí. Que en la calle... ¿Tú te crees que en Corea la gente sabe hablar inglés? Pues no, ya te lo digo yo, ahora sí. Entonces yo todo lo tenía que hacer en coreano. Y por suerte, pues sabía pedirme un café, sabía pedir direcciones y sabía entender cosas básicas. Y ahí es donde de repente volví y dije, tú, he estado un mes, y en ese mes he aprendido más de lo que he aprendido en los últimos 5 meses aprendiendo, bueno, que 5 meses, 2 años aprendiendo coreano. O sea que sí, la manera que hay de aprender un idioma es poniéndola en práctica y rodeándote 100% de ella. Y si no, hoy en día existe internet, que entras en internet y pones no sé qué idioma online gratis y te sale 1000 páginas. Duolingo, que no me parece una manera realmente buena de aprender un idioma, pero sí para introducirte en ella creo que Duolingo es una aplicación bastante bien. Entonces pues Duolingo, y todos los días haces 3 ejercicios y, ¿sabes? Y aprendes nuevas palabras poco a poco y ya está. Ver series, ver películas, escuchar podcasts, escuchar la radio, escuchar música, lo que sea, en el idioma que estás aprendiendo, mínimo 3 veces por semana, sí, mínimo si quieres aprender. Y eso, poner muchas ganas, tener un cuaderno donde vas escribiendo todo lo que vas aprendiendo. Hay que ser bastante perseverante con este tema, porque aunque digan eso, que los cerebros bilingües desde pequeños luego tienen más facilidades para aprender idiomas, pues yo tengo dificultades al aprender idiomas, aunque creo que no se me dan mal, pero tampoco es como, ya está, porque dicen lo que cuando tú eres pequeño aprendes todo muy fácil, porque tu cerebro es una esponja. Pues si ya a partir de 17 años pretendes aprender un idioma nuevo, ya es muy difícil. Aprender idiomas es algo muy bonito. Es guay poder decir que sabes hablar más de 2 idiomas. Yo puedo decir que sé hablar más o menos 4 idiomas. Y eso es guay, porque no es lo normal. No sé cuántos idiomas tienes que saber hablar para poder llamarte políglota. Me encantaría ponerme la etiqueta de políglota. O sea, es uno de mis objetivos en la vida. Pero sí, yo os animo a que aprendáis un nuevo idioma, que siempre estéis con algo ahí de fondo que aprender, porque creo que en la vida tenemos que seguir estudiando siempre y aprendiendo siempre, y el cerebro sigue trabajando y sigue estando en modo estudio y no pierdes ese hábito. Entonces, si hay un idioma que te interese, aunque no sea un idioma muy difícil para ti, como puede ser el italiano, apréndelo, no te cuesta nada. O sea, sí te cuesta tiempo y esfuerzo, pero quiero decir que no es algo a lo que le tengas que dedicar el mismo tiempo que a tu trabajo o a tus estudios reales, y es algo que te va a mantener en actividad cerebral y que al final siempre es bueno para ti. Nunca va a ser negativo el decir sé hablar otro idioma. No sé, hay gente a la que esto me dirá, Udra, me da igual. O sea, sé hablar español e inglés y voy que chuto y no me da igual todo lo demás. No tengo intención. Vale. Como a mí me gusta aprender idiomas y me gustan los idiomas y me gusta mucho, creo que tengo como una relación muy fuerte hacia las culturas, pues
pues porque soy euskaldun, ¿qué quieres que haga? Yo tengo una relación muy fuerte con la cultura de aquí y entonces entiendo las relaciones que tiene la gente con sus culturas y yo siento un interés muy grande por el resto de culturas del mundo. Un 50% de una cultura es su idioma prácticamente, entonces me interesa. Yo siento intereses fuertes por estas cosas que otras personas le dan igual. Espero que de alguna manera u otra con este podcast os haya o animado a aprender un nuevo idioma o animado a buscar información sobre algún nuevo idioma u otras culturas. Os haya podido ayudar un poco si estáis aprendiendo un idioma en buscar otra manera de seguir aprendiendo. De verdad que en YouTube hay de todo. A mí esto de usar series y escenas de la vida real para explicarte frase a frase lo que significa cada cosa me parece genial. Hoy en día hay 1000 podcasts para todo. Hay podcasts de conversaciones cotidianas, conversaciones fáciles, luego podcast ya de gente hablando como más real, de normal, que es más difícil, podcast donde te enseñan cosas, en plan lecciones, hay podcast para todo. Entonces, con que busques un poquitito en internet, que para algo es algo que conecta a todo el universo, vas a poder encontrar algo donde aprender. O sea que sí. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Si lo ha hecho, pues si estáis en YouTube, dadle a like y suscribiros, que sabéis que me ayuda muchísimo. Si estás en Spotify, pues podéis seguirme y valorar este podcast para que le salga a más gente. Ya sabéis que en mis otras redes sociales también estoy muy activa. En todas partes soy Uda Liburu Artean. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Eskerrik asko. Thank you. Kamsahamnida. Gracias. Y no sé, más idiomas. Sé decirlo también en tak, que es en sueco y en noruego. Merci. Arigato gozaimasu. Dankeschön. Obrigado. Bueno, y ahí lo dejamos.